Dios le bendiga, amado hermano, bienvenido una vez más a este video. Y bueno, en esta ocasión quisiera explicar un poquito sobre lo que es el Espíritu Santo y cómo es que el Espíritu Santo nos ha declarado como hijos de Dios. Y cuando yo estaba investigando, pude entender esto algo muy maravilloso. Y quiero leer en Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Algo muy importante que yo entendí fue en el versículo 6, donde dice: y por cuanto ahora sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo. Y la manera que yo he entendido esto es que el Espíritu Santo es lo que nos diferencia. Por ejemplo, una persona que acepta a Cristo, en su vida hay una transformación y un cambio diferente. Si en nosotros no ha habido un cambio hecho por el Espíritu Santo, es porque verdaderamente nosotros no hemos llegado a ese nivel, digamos, de ser llamados hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero siempre hay algo que nos diferencia. Como dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo. Nosotros tal vez éramos esclavos del pecado, de la maldición, del mundo en sí, del enemigo. Pero desde el momento que Dios nos ha adoptado por medio de su Espíritu Santo, hemos sido marcados como diferentes. Por ejemplo, en Romanos 8, capítulo 15 dice: así que es el espíritu de la adopción. Nosotros por la fe hemos sido declarados hijos de Dios. Nosotros por la fe hemos sido adoptados por el Padre gracias al sacrificio de la cruz del Calvario. Pero el Espíritu Santo fue dado a nosotros para que haya una diferencia en nuestra vida. Algo que nos señale como diferentes, algo que nos diferencie. Que si antes éramos esclavos del mundo, del pecado, del enemigo, ahora ya no lo soy, pero tiene que haber una diferencia. ¿Qué es eso que me diferencia a mí? ¿Qué es lo que a mí me diferencia del mundo? ¿Qué es lo que a mí me diferencia del resto de las personas? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo lo he entendido como el medio de nuestra adopción. Y por cuanto yo he sido adoptada por Dios, el Espíritu Santo mora dentro de mí. Es como decir, cuando pasa una adopción, digamos, los padres adoptan al hijo e inmediatamente se les traspasa el apellido. ¿Por qué? Para que así se declare que este niño o esta niña ahora es hijo de esta pareja. Así funciona. Ahora, nosotros no nos ha sido dado un apellido, pero se nos ha sido dado el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es aquel que también intercede por nosotros ante el Padre. El que por medio de nuestra oración que Él eleva, nosotros podemos comunicarnos también con el Padre. Nosotros hemos sido adoptados y el Espíritu Santo se nos fue dado como señal de ello. Si en nosotros no habita el Espíritu Santo, es porque nosotros aún no hemos dejado que Dios termine de hacer esa obra en nosotros. El Espíritu Santo fue dado a nosotros como señal de nuestra adopción. Por eso dice en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es muy importante que el Espíritu Santo permanezca. No solamente, el Espíritu Santo es nuestro consolador, sí, lo es. Y tiene muchas funciones en nuestra vida. Es muy importante, es un personaje muy importante en nuestra vida. Pero también gracias a Él nosotros se completa la adopción de nuestra vida. Ahora nosotros confiadamente decimos soy hijo, y no solamente soy hijo, sino que soy heredero de Dios. ¿Y cuál es lo que a mí me diferencia? ¿Qué es lo que a mí me llena de gozo? Es de que el Espíritu Santo se nos fue dado a nosotros. Un personaje tan bello, tan lindo, tan precioso, fue dado a nuestra vida en señal de nuestra adopción. Claramente la palabra de Dios lo dice: por cuanto sois hijos. Y si vosotros no sois hijos,
no van a tener el Espíritu Santo en vuestros corazones. Pero como usted y yo somos hijos y hijos legítimos de Dios, el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Y reflexionemos y pensemos, ¿será que el Espíritu Santo está dentro de mi corazón? Porque si no está en mi corazón, debo de afligirme. Por cuanto Romanos 8:9 dice, si alguno de vosotros no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la señal de nuestra adopción del Padre, gracias a Jesucristo. Es algo muy interesante que la verdad yo me puse a pensar y dije, Señor, es que esto es algo completamente asombroso. Como les digo, cuando pasa una adopción, se traspasa, digamos, el apellido al hijo que es adoptado, ¿verdad? En señal ahora que este hijo tiene un padre, tiene una madre, que no está huérfano, sino que ahora tiene un padre y una madre. ¿Y cuál es la señal? No que vive, no solamente que vive con su nueva familia, no, sino que tiene algo que lo marca como hijo legítimo, el cual es el apellido. Asimismo nosotros tal vez no tenemos el apellido, tal vez nosotros, no es que nosotros podemos vivir con Dios allá en los cielos todavía, esa es nuestra meta final, pero ¿cuál es lo que a nosotros nos declara como hijos? El Espíritu de Dios. Por eso es muy importante que cuidemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque eso es lo que nos declara a nosotros como hijos verdaderos. Ya no nos declara como esclavos del pecado. Ya no nos declara como esclavos del enemigo del mundo. No. Sino que ¿qué? Sino que nos ha hecho herederos, nos ha hecho libres, nos ha hecho hijos legítimos de Dios. Es muy importante entender esos versículos. El Espíritu Santo confirma la posición de hijo del creyente. Sin el Espíritu Santo, no tenemos posición de hijo. Es algo completamente interesante. Sin el Espíritu Santo, nosotros no tenemos esa posición de hijo. ¿Por qué? Porque a los hijos se les fue entregado el Espíritu Santo en el corazón. Se nos fue entregado el Espíritu Santo. Depende de nosotros si lo vamos a cuidar, si lo vamos a respetar, si lo vamos a amar. Pero si nosotros no lo hacemos, estamos perdiendo la posición de hijos legítimos. Muchas veces decimos, no importa, yo soy hijo de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios, pero siempre hay algo que nos debe de diferenciar, que es que el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Lo que Jesucristo hizo por nosotros es un sacrificio muy grande. Y por eso nosotros debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Nos ha hecho hijos legítimos, coherederos con Cristo. Y por lo tanto debemos de cuidar lo que Dios nos dio. El versículo 6 y 7 prácticamente nos enseña esto, nos hace reflexionar que el Espíritu confirma la posición de hijo del creyente. Sin el Espíritu Santo, pongámonos a pensar, sin el Espíritu Santo no hay nada que me diferencie a mí. No hay nada que diga, eres mi hijo legítimo. Puedo decir, yo soy adoptada por tal persona, pero si yo no tengo el apellido, entonces nadie va a creer. Asimismo, Dios ha mandado a su Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que demos testimonio de que Él está en nosotros y que ahora no somos esclavos. Por eso el versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, porque desde el momento que tú tienes al Espíritu en tu corazón, es porque eres hijo legítimo y ya no eres esclavo de lo que antes te hacía esclavo. Debemos de cuidar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un personaje tan delicado y lo podemos contristar. Por eso Él nos ha dado este regalo tan precioso, lo cual debemos de cuidarlo, debemos de respetarlo con nuestras acciones, con lo que decimos. Y recordar de que Él está siempre con nosotros. Debemos de guardar el regalo más precioso que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y recordemos, y debemos de tener esto constante en nuestra mente, para que nunca se nos olvide. Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. Yo quiero que eso se nos grabe. Si el Espíritu de Cristo no está en mí, yo no le pertenezco a Dios. No soy de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que a mí me diferencia no está en mí. Debemos de recordar esto. Si el Espíritu Santo está en nosotros, nos va a diferenciar, nos va a señalar como diferentes. Y con esto quiero concluir esta reflexión. Y les invito a que reflexionemos. No perdamos el Espíritu Santo en nuestra vida, porque prácticamente es lo que a nosotros nos declara como hijos. Entendámoslo como Él es prácticamente como el apellido de un niño o una niña que ha sido adoptado o adoptada. Así nosotros hemos sido adoptados por el Padre gracias al sacrificio de Cristo, y gracias a ese sacrificio se nos fue entregado el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor. Te pido que siempre, Señor, nos ayudes a servirte y a serte fiel. Gracias por ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz. Y gracias porque ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado, de la maldad, Señor, del mundo, del enemigo, sino que ahora nosotros hemos sido llamados hijos de Dios, y ahora hemos sido llamados herederos con Cristo Jesús. Todo esto te lo agradezco, Señor, y en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos veremos hasta la próxima.